We have our last speaker here. Tenemos a nuestro último orador aquí. Tienen que devolver el micrófono, por favor. No se lo queden. Bien, voy a presentar a Ina Shona del Centro Médico de Israel. Creo que esta es una excelente charla para concluir una sesión interesante donde emprendimos mucho de mecanismos, modelos, etcétera, para escuchar más acerca de los prospectos de tratamientos en esta enfermedad. INA trabaja en los tratamientos basados en el RNA o ARN y en los últimos años y esperamos que esta charla les parezca útil. Okay. So first of all, thank the organizers. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores por haberme invitado para presentar este trabajo. Perdón. Ahora sí. Okay. ¿Funciona? Bien. En Shiba tenemos un paciente de 5 años de edad, una nena, que tiene hipotonía y distonía grave y de retraso del desarrollo global. Tiene la mutación del gen E246K, pero además de esta variante patogénica, tiene SNP, no tiene convulsiones, tiene un electroencefalograma normal, resonancia magnética normal y ha estado seguida por el profesor Bruria Ben-Zeev. En Shiva utilizamos el enfoque ASO, que se trata de secuencias cortas de oligonucleótidos antisentido. Se modifican químicamente para establecer la estabilidad, para reducir la toxicidad y también afectan las distintas moderaciones. Utilizan dos modos de acción. Uno es que activan la degradación mediada por el RNASH o envían ARN y luego también tienen un bloqueo, tienen un efecto estérico. La más famosa es Ionis, desde el punto de vista farmacológico, que tiene fármacos ya aprobados y también tiene otros fármacos que ahora se están estudiando en los ensayos clínicos. En el año 2015 se aprobó el primer fármaco de ASO que se llama Spinraza y que abre una nueva oportunidad para el desarrollo de más fármacos ASO. 2 años después, el primer tratamiento con ASO se dio y lo desarrolló Timothy Yu en el Hospital para Niños de Boston. Lo desarrolló para una niña llamada Mila, por eso se llama Milacen. El compuesto se llamaba Milacen. Ella tenía una enfermedad de neurodesarrollo grave. Como su condición era tan grave y debido a este desarrollo de Spinraza, Timothy Yu desarrolló fármacos específicos para ella que se aprobaron muy rápidamente, la FDA los aprobó rápidamente y se les dieron a Mila. Y esto incluye un grupo de investigación que se vio incentivado para participar en una investigación más amplia de este tipo de medicinas. Hoy por hoy hay distintas organizaciones que colaboran, una se llama 1M1M, también la N1 colaborativa y DCRT. En Shiva, esta es la línea de trabajos pendientes que tenemos. Lo que hacemos es, después del diagnóstico, desarrollamos una biblioteca de ASOS, que son estas secuencias cortas. Hacemos un cribado in vitro, luego probamos el ASO en las células del paciente. A veces tenemos un modelo de ratas, hacemos los estudios de toxicidad y luego tratamos al paciente. So first the ASO design. Entonces, primero voy a explicar el diseño de ASO. Trabajamos y nos basamos en varias publicaciones que dicen que hay pacientes que tienen un fenotipo más leve. Entonces decidimos que podíamos tratar de resudir el alelo mutante con ASO. Entonces diseñamos el ASO en base al lugar de la mutación y el objetivo final era reducir el alelo mutante y mantener el tipo salvaje intacto. Entonces, el lazo se desarrolló como capómero. Pueden ver como gapmer o gapmero.
Pueden ver aquí el esquema de ASO. La mutación suele suceder del lado de GAP. Entonces, hicimos un cribado in vitro de 25 ASOs, luego chequeamos el plasma y en este sistema tomamos 35 bases alrededor de la mutación, insertamos este adyacente y luego hicimos el mutado y el no mutado y luego monitoreamos el resultado. Aquí vemos los 45 ASOs y elegimos a los mejores candidatos para el siguiente cribado en las células del paciente. Aquí tomamos las PSI del paciente y luego las mapeamos en IPS y ven aquí estas pequeñas bolitas de células y luego en neuronas, como saben, GNA1 está presente en las células neuronales. Entonces queríamos probar nuestras ASO en el entorno más compatible. Lo que vimos, primero queríamos caracterizar células especiales. Entonces vimos que el alelo mutante está expresado en la mitad de la medida del salvaje. No tienen el mismo nivel de expresión. También vimos en las células de los pacientes hay una diferenciación reducida y que aumenta el tamaño de las esferas, es decir, que las células son más proliferativas y menos diferenciadas. Desarrollamos una celina isogénica de las células de los pacientes, no a partir de un alelo mutante, porque queríamos asegurarnos de que fuera beneficioso para el paciente este tipo de tratamiento. Y vimos un aumento en los marcadores de diferenciación y también una reducción en el tamaño de la esfera y la proliferación. También vimos los genes de expresión y vimos que este tipo de células eran más paralelas a las células salvajes que a las células mutadas del paciente. Entonces, seguimos probando este ASO en las células del paciente, hicimos la diferenciación y monitoreamos el alelo salvaje con el mutado utilizando este sistema. Lo hicimos utilizando We also estos procesos using RNA. y confirmamos los resultados utilizando el objetivo que teníamos de GNA1 y vimos reducción en algunas de las células y luego seguimos y elegimos las mejores y vimos cuál era la respuesta. Pueden ver, por ejemplo, aquí la reducción en el gen mutado, el tipo salvaje, estaba totalmente intacto. To do the toxicity and Y luego tenemos que hacer los ensayos de toxicidad y funcionalidad. Entonces, primero hicimos la predicción de toxicidad en las células BJAB. Esto está publicado. Estas son células que son un buen modelo para predecir la toxicidad inmunológica. El rojo es el control tóxico. Queremos que las células estén por debajo de este número. Entonces tuvimos 3 candidatos aquí y elegimos continuar el ensayo funcional con ASO 41, que fue la que tuvo la toxicidad más baja. Monitoreamos los distintos niveles que pueden ver en pantalla. Ven que las células de los pacientes muestran un nivel aumentado P levels, and also follow. en este tipo de células. Next, we did Y luego utilizamos el sistema para monitorear la proliferación de células. Vimos las células molds con un molde especial machine. dentro de esta máquina que cuenta el índice de células. Entonces ven primero las azul son las células mutantes, las del paciente, las grises son las de control isogénico, o sea, con la proliferación,
y las rojas son las que recibieron el tratamiento ASO, mientras que las negras eran las salvajes. Entonces desarrollamos el modelo para ratas. La secuencia de nuestro sitio de mutación es muy similar y es muy prometedora porque podemos probar nuestro modelo ASO directamente en las células del ratón y en su cerebro porque tiene una secuenciación complementaria. Entonces tenemos este modelo de ratas para E246K. Al principio, estas ratas no mostraban un gran fenotipo, no había comportamiento extraño, no había características extrañas o anómalas, pero después de los 3 meses mostraban un 30% de ellas, mostraron síntomas neurológicos en respuesta al estrés o teníamos que tratarlas con mucho cuidado porque mostraban una mayor reacción de estrés, mostraban tener posturas distónicas, tenían convulsiones. Aproximadamente el 20% de estas ratas murió después, días después de las convulsiones, y también tenían un comportamiento motriz anómalo. Y en algunos casos temporariamente no podían moverse. Extrajimos neuronas de los embriones de las ratas en el día 14 y los tratamos con los compuestos de azo para tener y vimos respuestas que iban mejorando, que eran cada vez mayores y prometedoras. Ahora les estamos inyectando estas células y estamos trayendo muestras, estamos monitoreando la expresión de esta molécula y estamos viendo los resultados que se ven en el fenotipo. Y empezamos a hacer los estudios de toxicidad en las ratas también, entonces empezamos a hacer estudios con una única dosis y también vemos resultados prometedores. Para resumir, tenemos un paciente, una nena de 5 años que tiene una mutación de E246K. Hubo publicaciones esporádicas que describían un fenotipo leve de estos pacientes y pensamos que una reducción específica del alelo podía reducir y rescatar el fenotipo. Mostramos que la inactivación del alelo mutante en el paciente en sus células isogénicas podría tener un efecto beneficioso. La tratamos con ASO, con una química conocida. Diseñamos una biblioteca de 4 o 5 ASOs Gapmer de ASO y los probamos utilizando plasmid informado del reporter y luego procedimos a probar, a hacer la prueba en 10 candidatos que utilizando los resultados que venían del paciente y las neuronas de DRG, probamos la toxicidad del ácido y la funcionalidad del tratamiento y pudimos ver que se reducían las distonía inducida por el estrés, los episodios y las convulsiones. Pusimos a prueba el ASO en ciertos cultivos y lo probamos también en ratas. Y ahora estamos en el proceso de atravesar las regulaciones que establecidas por parte del Ministerio de Salud de Israel y estamos trabajando con las empresas que fabrican ASO y que siguen otros tipos de protocolos que puedan ser útiles. Quiero agradecerle a todo el equipo excelente que nos acompañó y gracias por escucharme. Thank you so much. Muchas gracias. Esto es realmente prometedor y trae nuevas esperanzas a las familias. Escuchar que hay distintos intentos para avanzar en pos de un tratamiento que es el objetivo final. ¿Preguntas? Sí, Alessandro. Excelente trabajo. Entonces, han demostrado que este ASO podría cortar en cierta forma al mensajero mutante, pero ¿se han fijado si tiene algún tipo de efecto en la traducción de la proteína de tipo salvaje? O sea, ¿pueden seguir uniendo al mensajero de tipo salvaje sin interferir con su traducción? No verificamos eso. Quiere decir, a nivel de la proteína, bueno, no pareciera afectar a nivel de la proteína. Y es difícil ver la diferencia entre el tipo salvaje y el mutante en este caso, pero quizás podríamos verificarlo, sí.
Please, Vladimir. Sí, Vladimir. Thanks a lot for the presentation. Gracias por la presentación y el excelente trabajo. Me pregunto en este SNP adicional que estaba presente en este estudio. La primera pregunta es, ¿si crees que esto puede ser la respuesta a los niveles reducidos del gel, de la expresión del mutante? Podría ser, sí. Y la segunda pregunta es, ¿este SNP también se ve en otros pacientes que tienen una mutación con cambio de sentido o es solamente para este tipo de pacientes en particular? Hasta donde yo sé, es solo para esta paciente. No hemos visto otros pacientes con esto, pero bueno. Ok, gracias. O sea, no se informó. ¿El doble SNP? No, no. Bien. Quizás existe en algún lugar, pero no lo sé. Y puedo preguntarte algo. ¿Qué esperas que sea la forma de administrar este ASO? ¿Es algo que se puede hacer con una inyección o es algo que hay que repetir? Bueno, los ASO normalmente se dan primero en pequeñas dosis mínimas y luego se van incrementando si va todo bien. Y eventualmente los pacientes se los trata una vez cada varios meses, o sea que es como un enfoque similar, como por ejemplo a otros fármacos. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces creo que podemos cerrar esta hermosa sesión. Muchas gracias a todos los oradores. Gracias a los organizadores por haber formado y creado y ofrecido una agenda tan interesante.